La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser... Punto de fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Yo voy a la manifestación porque al final es mi espacio, es un espacio seguro, es un espacio divertido, es una fiesta donde reivindicamos quiénes somos y ya no el típico love is love, ama a quien quieras, no, es que ya es parte de nosotros, de nosotras y vamos a celebrarlo sin miedos ni tapujos. Seguir visibilizándose para quienes quieren que vivamos nuestras vidas en privado sin mostrar amor en público, para quienes dudan de que somos una sociedad inclusiva, mostrando que somos una sociedad diversa en la que cabe todo el mundo. Todavía hay un camino muy largo que defender. Ya, por suerte, hemos conseguido una serie de derechos, como es el matrimonio igualitario, pero no hay que dejar de lado a aquellos colectivos que siguen siendo más vulnerables, como el colectivo trans. Hay que seguir apoyándoles porque ellos fueron los que nos apoyaron a nosotros en un principio, los que se partieron la cara por nosotros. Así que hay que seguir con la lucha, hay que seguir reivindicando desde el respeto, desde la igualdad, pero siempre reivindicando nuestros derechos, ni un paso atrás. Razones para celebrar el orgullo con todo el orgullo del mundo. Con ellos, con las voces del colectivo, abrimos el programa de hoy. Pero ojo a quienes se intentan aprovechar. Conecta. Este mundo también importa. Porque hablaremos del llamado pinkwashing, o cómo las empresas o incluso países se abrazan a los símbolos del colectivo LGTBI para limpiar su imagen. Pues se me ocurre, por ejemplo, aerolíneas que ponen su logotipo del color del arco iris cada mes de julio, pero el resto del año participan de la exportación forzosa de ciudadanos que están pidiendo asilo en el Estado español, muchos de los cuales, además, según datos de Amnistía Internacional, más de la mitad de personas que solicitan asilo en el Estado español lo hacen huyendo de la LGTBI-fobia en su país de origen, ¿no? Entonces esto sería pues un ejemplo muy claro de cómo una empresa que colabora con la violencia LGTBI-fóbica en su día a día pretende borrar esta violencia poniéndose la bandera arcoíris un mes al año. Cristo Casas, autor del libro Maricas Malas de la editorial Paidós, nos aportará este punto de vista crítico a esta celebración que ha dejado ser tan reivindicativa para transformarse en un evento más comercial en muchas ocasiones. Además, hoy hablamos en Punto de Fuga con Francesca Albanese. No, my reading is in fact my legal analysis that I'm not alone in. Mi análisis jurídico, y no soy la única que lo sostiene, es que ya se han cometido actos de genocidio. E Israel siguió actuando con impunidad, pero también la comunidad internacional. Quiero decir que Estados Unidos y los demás estados que siguen suministrando armas pueden ser considerados cómplices de este genocidio. Es la alta comisionada de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, muy contundente siempre y clara en sus argumentos, como acabáis de escuchar. Hablamos con ella en unos minutos sobre los últimos acontecimientos en Gaza y también sobre la decisión de España de adherirse al procedimiento por genocidio contra Israel impulsado por Sudáfrica. Y hablaremos de cómo trata a los inmigrantes la Italia de Meloni. De 2023 el gobierno italiano ha adoptado medidas destinadas a ampliar el uso de la detención relacionada con la migración, planes para construir nuevos centros de detención, ampliación hasta 18 meses el tiempo máximo para la detención de una persona con fines de repatriación y la aplicación de una serie de procedimientos fronterizos a personas procedentes de países que consideran como seguros, por lo que también tenemos nuestra opinión contraria, lo que se traduce en una detención automática de personas sobre la base de su nacionalidad, algo que es una práctica contraria al derecho internacional. Hablaremos de ello en unos minutos con Amnistía Internacional. Todo esto y más desde ya. Bienvenidos. The clock, it keeps on ticking. Is this where
queríamos aportar esa mirada crítica a la forma en la que celebramos el orgullo, en lo que se ha convertido en realidad esta celebración que abraza ya la inmensa mayoría de la población y también las marcas. Y hemos llamado para hablar de ello a Cristo Casas, que es autor del libro Maricas Malas de la editorial Paidós. Hola Cristo, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitar. Claro, estamos viendo la bandera LGTBI, los símbolos del colectivo en tantos sitios que nos hacen sospechar, Cristo, ¿es todo realmente con una intención reivindicativa, como tiene que ser en el orgullo, ya no solo en Madrid, sino en el resto de ciudades, ¿no?, de España? Pues nada más lejos de la realidad. Ya me gustaría a mí que cada institución o cada empresa que levanta una bandera arcoiris lo haga intentando reivindicar algo. Pero desgraciadamente lo que asistimos es a una práctica que ya lleva un par de décadas siendo denominada pinkwashing, que lo que quiere decir es que en muchas ocasiones empresas, colectivos, entidades, asociaciones o incluso estados utilizan los símbolos de la lucha queer o de la lucha LGTBI no para ganar derechos para el colectivo ni para reivindicarlos, sino más bien para limpiar su imagen que está manchada o bien por LGTBI-fobia o bien por algún otro motivo. Cuentas, por ejemplo, en tu libro, en Maricas Malas, empresas que corren un tupido velo sobre las prácticas explotadoras que llevan a cabo con sus trabajadores y trabajadoras sobre sus modelos de producción colonial mediante explotación de recursos en países del sur global o sobre violaciones sistemáticas de los derechos de los consumidores. Esas son las empresas que dicen que luego adoptan, digamos, los símbolos LGTBI para lavar su imagen, ¿no? Algo parecido, bueno, tú mismo lo has dicho, pinkwashing se llama esto, parecido a lo que hacen muchas empresas con el medio ambiente, con el greenwashing, ¿no? Es similar. Sí, claro. Sí, de hecho es una estrategia muy paralela, ¿no? Si el greenwashing viene a ser instrumentalizar las políticas en favor del medio ambiente, ¿no?, contra la emergencia climática, para esconder que muchas veces esas empresas son tremendamente contaminantes, el pinkwashing vendría a ser una práctica paralela, ¿no? Pues se me ocurre, por ejemplo, aerolíneas que ponen su logotipo del color del arco iris cada mes de julio, pero el resto del año participan de la exportación forzosa de ciudadanos que están pidiendo asilo en el Estado español, muchos de los cuales, además, según datos de Amnistía Internacional, más de la mitad de personas que solicitan asilo en el Estado español lo hacen huyendo de la LGTBI-fobia en su país de origen, ¿no? Entonces esto sería pues un ejemplo muy claro de cómo una empresa que colabora con la violencia LGTBI-fóbica en su día a día pretende borrar esta violencia poniéndose la bandera arcoíris un mes al año, ¿no? Claro, también hablas, por ejemplo, de los portales de pisos, ¿no? Todos tenemos en mente cuáles son. Claro que son herramientas que en realidad están fomentando una gentrificación en el centro de las ciudades y ahí están, ¿no?, patrocinando el orgullo. Sí, claro, patrocinan el orgullo y sin embargo el resto del año las personas LGTBI nos vemos expulsadas de nuestros barrios y de nuestras ciudades porque no podemos pagar una casa, ¿no?, que debería ser un derecho. Además, no solo esto, sino que la gentrificación de los barrios muchas veces también instrumentaliza al propio colectivo LGTBI, ¿no? Históricamente, como población marginalizada, nos hemos ido mudando a barrios en los que otros ciudadanos, otros vecinos, digamos, más respetables o más decentes, no querían vivir, ¿no? Y en este sentido, pues creo que todo el mundo sabe que toda ciudad tiene el típico barrio mal llamado chino, ¿no?, en el que había, pues básicamente, prostitutas, inmigrantes y maricones, ¿no?, hablando con palabras gordas. Claro, lo que pasa es que nos mudamos a estos barrios que en principio están degradados, dignificamos de alguna manera sus viviendas, ¿no?, entramos a vivir en ellas, mejoramos las instalaciones del barrio, etcétera. Las instituciones entran a dignificar el barrio y al cabo de 10, 15 años las prostitutas, inmigrantes y maricones somos expulsados del barrio porque el barrio ya ha sido dignificado con nuestro dinero para que puedan venir a vivir pues las familias decentes, ¿no? Esto sería otro ejemplo y además hay algunos aceleradores de estos procesos de gentrificación que también instrumentalizan a la gente LGTBI, pues como por ejemplo acoger un Pride global, ¿no?, o ser la sede del Europride, del orgullo europeo. Este tipo de eventos internacionales, que también se da a veces con eventos deportivos como la Copa América este verano en Barcelona, también son aceleradores de la gentrificación, pero que en este caso utilizan la bandera LGTBI un poco para borrar que lo que están haciendo es expulsar vecinos, sean LGTBI o sean cis-hetero. Claro, y esto no es una, en fin, comercialización de una fiesta que debería ser reivindicativa y de compromiso político, Cristo. Por supuesto, pero bueno, ya sabemos que el capitalismo es voraz y su principal área de expertise es conseguir
como decir, devorar todas las luchas que van en su contra y regurgitarlas y devolverlas al mundo como algo completamente despolitizado y de lo que se puede sacar dinero. Bueno, básicamente esto sería el resumen de pinkwashing. Bueno, es que se ha cambiado hasta el día del desfile, ¿no? Porque, digamos, la fecha conmemorativa del Día del Orgullo, lo hemos recordado estos días pasados, es el 28 de junio y nada tiene que ver, por ejemplo, el día del desfile, que es un fin de semana, supongo que porque es un día mucho más comercial. Sí, normalmente se trasladan a un sábado porque es mucho más comercial y además porque hay una organización entre los diferentes orgullos oficiales de todo el continente europeo para no solaparse unos con otros, ¿no? Entonces, las principales capitales queer, pues por ejemplo, Barcelona, Madrid, Ámsterdam, París, Londres, Milán, se ponen de acuerdo, Berlín, para no solapar sus orgullos, de manera que ese turista LGTBI que tiene mucho dinero en sus bolsillos, pues pueda pasarse todo el verano consumiendo y gastándose su dinero en mercancía rosa, ¿no? De hecho, hay otro nombre, aparte de pinkwashing, para este tipo de privatización de la reivindicación, ¿no? Que debería ser gratuita, democrática y accesible para todo el mundo. Cuando se empieza a cobrar por esto y se convierte en un negocio, de lo que hablamos es de un peaje rosa, ¿no? De que tienes que pagar un dinero por acceder a tus reivindicaciones. Y por hablar del 28 de junio, ¿no? Que es esta fecha que se conmemora, hay que recordar que lo que se conmemora ese día es que el 28 de junio de 1968, Marsha P. Johnson y Silvia Rivera pues lideraron unos altercados y una revolución contra la represión policial que padecía la población LGTBI en Stonewall Inn, que era un bar de Nueva York. Y a mí siempre me gusta señalar, para ver cómo esto se ha pervertido, que el principal acto político de Silvia y Marsha no fue tanto lanzar ese primer adoquín contra la policía, sino que ellas habían fundado una asociación que se llamaba STAR, cuya finalidad era dar hogar a personas LGTBI que se encontraban en situación de sinhogarismo, ¿no? Porque las personas LGTBI, cuando salían del armario en sus casas, pues era bastante habitual que fueran expulsadas del hogar, ¿no? Que se acabara todo lazo familiar, toda herencia, todo patrimonio heredable, y entonces pues había muchísima población, por lo general latina o afroamericana, que acababa viviendo en las calles por ser marica, por ser lesbiana, por ser trans, pues con apenas 14, 15 o 16 años, ¿no? Y Silvia y Marsha lo que hacían y lo que se debe de conmemorar cada 28 de junio es reivindicar que la vivienda es un derecho de las personas LGTBI y de toda la clase trabajadora en su diversidad, ¿no? Y en cambio, pues mira dónde estamos, que hemos acabado con un fin de semana de julio, lejos del 28J, básicamente programando a cantantes que no han hecho absolutamente nada por la lucha LGTBI y vendiendo alcohol y además con una fiesta, en el caso de Madrid ultra securizada, completamente rodeada por policía que de repente juzga a las puertas de esta fiesta si tú eres o no suficientemente LGTBI para entrar a tu propia reivindicación, lo cual es pues una paradoja bastante reseñable. Y con carteles, ¿no? Con tacones, con condones, con ositos de peluche, con muy pocas referencias, ¿no? A lo realmente reivindicativo. Oye, Cristo, yo lo último que te quería preguntar es, ¿qué pasa cuando no es una empresa, sino un Estado, un país, el que recurre a ese pinkwashing? ¿Hay casos así? Los hay, desgraciadamente, y de hecho pinkwashing fue un término que se acuñó para especificar exactamente lo que estaba haciendo el Estado de Israel desde los años 90, ¿no? Que quiere vender pues su país o su proyecto de país como un oasis LGTBI en medio del Oriente Próximo, ¿no? Por explicar en qué consiste el pinkwashing de Israel, que fue la primera vez que se utilizó este término, leía hace un par de días en la revista Parapraxis, que ha hecho un reportaje bastante largo sobre el pinkwashing de Israel, que es un Estado que gasta hasta 90 millones de dólares al año, se puede cuantificar, en propaganda LGTBI, ¿no? En organizar eventos y en hacer comunicados siempre de puertas hacia afuera para decir que Israel es un oasis LGTBI y que por tanto está en una misión civilizatoria contra el malvado musulmán que vive en Oriente Medio, ¿no? Pero si nos damos cuenta, todos estos eventos que se organizan, toda esta cartelería, toda esta publicidad, todos estos vídeos que están pagados, publicitados en redes sociales, siempre son de puertas hacia afuera, siempre interpelan a la persona LGTBI occidental, nunca interpelan a la persona LGTBI israelí. ¿Por qué? Bueno, pues porque detrás de este velo rosa lo que se esconde es que Israel tiene un gobierno de extrema derecha desde hace ya bastantes años, que prohíbe, entre otras cosas, el matrimonio igualitario, que esto
esto parece que la gente no lo sabe, pero en Israel tampoco te puedes casar con una persona de tu mismo género, como en Palestina o como en Siria o como en sus países vecinos. Pero esto lo esconden tras esa propaganda, ¿no? Y además esconden pues, que se dedican a perseguir activamente a personas LGTBI fuera del ámbito urbano del pequeño oasis que se supone que es Tel Aviv, y que de hecho incluso hacen prácticas de chantaje hacia personas palestinas LGTBI. O sea, cuando el Mossad o cuando las fuerzas de seguridad del Estado israelí descubren que una persona palestina es LGTBI, la obligan a ser una espía de su propia familia, una espía de su propio país, a cambio de no empujarla fuera del armario, ¿no? Lo cual es una violencia institucional LGTBI-fóbica tremenda. Y sin embargo, a pesar de todas estas prácticas abyectas, percibimos Israel como un supuesto oasis para las personas LGTBI, ¿no? Esto es pues la práctica del pinkwashing llevada al extremo, pero vaya, igual que lo hace Israel, a mí me gusta mucho exigir que estemos alerta y hacer una llamada de atención a que las nuevas extremas derecha del continente europeo también están adoptando este tipo de discursos. Y aunque aquí en España Vox aún no ha tomado esta vía, sí que es muy llamativo ver cómo Le Pen o como la extrema derecha alemana ya tienen discursos supuestamente feministas y supuestamente LGTBI-friendly en los que nos dicen que debemos de votar su proyecto de Estado depredador, de Estado fortaleza, como el Estado israelí, porque la extrema derecha es la que nos va a proteger a las personas LGTBI y a las mujeres de que venga el malvado musulmán o el malvado inmigrante a violentarnos, cuando la inmensa mayoría de la violencia LGTBI-fóbica que padecemos es de nuestros entornos inmediatos y a manos de personas perfectamente blancas y europeas. Qué pirueta tan loca, ¿no, Cristo? Esto que me estás una contando. Pirueta muy loca, pero desgraciadamente una pirueta que está rascando muchos votos por Europa. Sí, desde luego que sí. Un enfoque crítico, un enfoque interesantísimo, el de Cristo Casas, respecto al orgullo que hoy se celebra en concreto en Madrid, pero que va a seguir también celebrándose en otras ciudades europeas, españolas, y que tenéis una versión íntegra en su libro Maricas Malas, de la editorial Paidós. Cristo, muchísimas gracias por acompañarnos este sábado en Punto de Fuga, de verdad. A vosotros, muchas gracias. La semana que viene, por cierto, en nuestro último programa de esta temporada, que ya os avanzo, nos llevará a Colombia. Hablaremos del colectivo LGTBI en ese país que por primera vez en décadas vive ahora su libertad sin violencia, sin la violencia del conflicto armado ni del narco. Pero ahora queremos que escuchéis a Murad Oded. Es palestino, que habló con nuestro compañero Antonio Nuño en su podcast Lo Normal para describirle cómo se vive la homosexualidad en Gaza o en Cisjordania. Cuando empecé a crecer y cuando empecé a tener un punto de vista más crítico y a tener referentes y ya con cierta edad, es cuando empiezo a ver otra opción y empiezo a decir, debe haber gente allí que sea como yo y que comparta mi misma identidad. Vamos a buscarlos. Pues encuentro una comunidad LGTB muy diferente a la que teníamos en la mente, ¿no? El palestino queer siempre se ha caracterizado o se ha estereotipado como una persona débil o objeto de violencia, escondida. Cuando llegas allí te das cuenta de que hay muchos activistas queer, de que hay una comunidad LGTB muy grande, que tienen mucha fuerza y que hacen muchísimo trabajo en Palestina por conseguir sus derechos. Yo hice el viaje el año pasado a Cisjordania. Lo primero que hice al llegar a Jerusalén, ¿cómo conoces el colectivo queer en un país tan represivo? Pues lo primero, abrir Grindr. Fue como mi primera herramienta. Y estaba en Jerusalén, abrí Grindr y la mayoría de perfiles eran israelíes o extranjeros, pero tuve la suerte que de repente me escribió un chico sin foto y hablando, me cuenta que es palestino, que había cruzado de Cisjordania a Jerusalén, y le dije que yo era palestino y empezamos a hablar ya con mayor confianza. Este chico se llama Mahdi, es un artista multidisciplinar, trabaja con diferentes organizaciones europeas para intentar crear redes de apoyo y de asistencia dentro de Cisjordania, y le pedí por favor que me ayudara a descubrir ese mundo. De hecho, el momento en el que yo le conozco, él trae a un par de amigos, compramos unos bocadillos y nos vamos alrededor del casco antiguo de Jerusalén, donde está el Muro de las Lamentaciones, y nos sentamos a comer. Yo solo os digo que os imaginéis a 3 maricas cotilleando en árabe sobre chicos y charlando y riendo. Para mí, ese momento fue el más sanador de mi vida.
En Cisjordania y en Gaza hay códigos penales diferentes. En Gaza permanece el Código Penal británico del 36 que condena la homosexualidad con hasta 10 años de cárcel. Bueno, lo llaman la sodomía. Y es el legado del colonialismo de los británicos. Y en Cisjordania, como se estableció el Código Penal jordano, no está criminalizado legalmente, pero sí que se ejerce una violencia institucional por parte de las autoridades palestinas. Es decir, la tortura, los encarcelamientos, los interrogatorios están a la orden del día allí y se amparan, como en el caso de España durante el franquismo, como bien dices, Nerea, de la ley de vagos y maleantes, en una ley que se llama la ley de la inmoralidad y de los delitos cibernéticos. Y luego, aparte de la violencia institucional de Palestina, pues también está la violencia familiar. No podemos olvidar que al final los palestinos viven en una sociedad completamente religiosa y tienen un componente homófobo muy arraigado. Entonces, salir del armario dentro de una familia palestina es completamente el desarraigo y el rechazo. Francesca Albanese es la relatora especial de la ONU para Palestina y podemos saludarla, ya está al otro lado de la línea. Hola Francesca, muchas gracias por acompañarnos. Thank you so much for having me. Nos llegan noticias negativas, señor Albanese, de Han Yunis estas últimas horas sobre nuevos desplazamientos masivos de población palestina mientras se producen nuevos bombardeos, nuevas víctimas. ¿Qué información tiene usted al respecto? At this time, the information I get from the Gaza Strip is very confused and very confusing because there are operations. En este momento, la información que recibo de la Franja de Gaza es muy confusa, porque hay operaciones en curso en varias partes de la Gaza ocupada y lo que sé es que la gente se está viendo obligada a desplazarse forzosamente una vez más desde Khan Yunis porque la operación está avanzando. Y sí, ha habido bombardeos y no tengo detalles precisos del tipo de operaciones, pero sé que el nivel de desesperación ha alcanzado un punto de no retorno. Y lo he dicho una y otra vez en los últimos meses. Lo que parece claro, señor Albanese, es que no se están aplicando las medidas que dictó el Tribunal Internacional de Justicia ya hace unas cuantas semanas, unos cuantos meses, para evitar el genocidio en la franja. No, my reading is, and in fact, my legal analysis that I'm not alone in maintaining this is that acts of genocide have already been committed. No, mi análisis jurídico, y no soy la única que lo sostiene, es que ya se han cometido actos de genocidio. Y claramente, cuando la Corte Internacional de Justicia emitió el primer conjunto de medidas provisionales el 26 de enero de 2024, esto fue una señal para la comunidad internacional de que tenían que actuar para prevenir el genocidio. Y sí, se ha seguido violando el derecho internacional, incluso después del segundo conjunto de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en marzo de 2024. Y más recientemente, en mayo de 2024, hubo otro conjunto de medidas e Israel siguió actuando con impunidad, pero también la comunidad internacional. Quiero decir que Estados Unidos y los demás estados que siguen suministrando armas pueden ser considerados cómplices de este genocidio. Claro, es que en este tiempo hemos visto, señor Albanese, que se ha seguido utilizando el hambre como arma de guerra y lo que usted apuntaba ahora, que Estados Unidos ha seguido enviando armas a Israel. Sí, yes. The thing is that, of course, everyone is looking at how Israel is using starvation as a weapon of war, but we have to consider that here starvation is not used against. Sí, la cuestión es que, por supuesto, todo el mundo se fija en cómo Israel utiliza la inanición como arma de guerra, pero tenemos que considerar que aquí la inanición no se usa contra militantes, no se usa contra combatientes. El hambre se usa contra la población civil. Hay que considerarlo un crimen de guerra. Es un golpe que está llevando a la destrucción de la población y por eso insisto en la necesidad de llamar a este crimen por lo que es, genocidio, porque Israel es conocedor de las consecuencias, por lo que se sabe que está destruyendo a la población de Gaza con esa conducta. ¿Qué cambia exactamente con la decisión de España de sumarse a este procedimiento en el Tribunal Internacional de Justicia impulsado por Sudáfrica? It means that in Spain
agrees with South Africa that Israel is in breach of the Convention of the Genocide Convention. Significa que España está de acuerdo con Sudáfrica en que Israel incumple la Convención sobre el Genocidio. Y significa que España va a defender el cese de este crimen. Así que estoy deseando ver el alegato del gobierno español. ¿Entiende que más países no den este paso? Más países que están o que se han sumado a esa Convención de Prevención del Genocidio, ¿no? Yes, the number of countries is increasing. The point is, though, that there are two things that continue to be extremely problematic. Sí, el número de países está aumentando. La cuestión es, sin embargo, que hay dos cosas que siguen siendo extremadamente problemáticas. La primera es que sigue habiendo apoyo y suministro de armas por parte de Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos. Varios países europeos siguen transfiriendo armas directa o indirectamente. Y lo otro es que la mayoría de los países europeos no se han unido al caso de la Corte Internacional de Justicia y varios de ellos, como Alemania, están actuando en contra de la Declaración de Sudáfrica. Así que Europa está más fragmentada que nunca. Y eso dice mucho de cuál es nuestra posición como europeos ante el derecho internacional y ante el compromiso de prevenir el genocidio. To prevent genocide. Sabemos que hay muchas veces razones históricas, comerciales, políticas para explicar que más países no den este paso, ¿no? Pero ¿usted echa de menos más movilización de la sociedad en las calles, por ejemplo? I think that it's important, but it's not. It's necessary, but not sufficient, because Spain is one of those cases where, I mean, for me, Spain is really the best country. Creo que es importante. Es necesario, pero no suficiente, porque España es uno de esos casos en los que, quiero decir, para mí, España es realmente el mejor país de Europa por el cumplimiento del derecho internacional, porque tiene una sociedad civil muy activa, universidades y cuerpos de estudiantes muy comprometidos. Tiene un gobierno que es el más avanzado en términos de preservación del derecho internacional. Pero aún así no es suficiente, y en otros países definitivamente no es suficiente. Lo que se necesita son medidas concretas, así que la movilización de la sociedad civil es indispensable y tomar la calle es indispensable, pero huelgas y también la suspensión de transferencia para que la esfera económica se vea afectada, porque esta es la dura lección que sacamos del pasado, que a menos que no se vean afectados los intereses económicos que están apoyando un propósito criminal, será difícil poner fin a ese propósito criminal. Y estoy pensando en la Sudáfrica del apartheid. Lo fundamental en este caso fue el boicot, las sanciones y la desinversión. Pero las sanciones llegaron tarde porque primero hubo una enorme movilización de la sociedad civil, los sindicatos, etc. O sea que, le he entendido bien, señor Albanese, usted apostaría por esperar un poco más para esas sanciones económicas o incluso, en fin, hay organizaciones que, como usted apunta ahora, se plantean un boicot. ¿Cree que es pronto todavía para eso? It's necessary. No, I mean, yes, I mean, it's happening. Otherwise, we would not recognize the huge impact that the BDS movement has had. Es necesario. No, quiero decir, es necesario porque está ocurriendo. De lo contrario, no reconoceríamos el enorme impacto que el movimiento de boicot, desinversión y sanciones ha tenido en los últimos 10 años. A pesar de todas las adversidades, a pesar de cuánta presión tanto el gobierno israelí como otros gobiernos han intentado ejercer contra el BDS, hasta el punto de incluso criminalizarlo. Así que francamente no veo otro camino, otros instrumentos en manos de la sociedad civil que el boicot, desinversión y sanciones. And also, if I can add, because it's also important, and I know that the Spanish audience. Y también, si puedo añadir, porque también es importante, y sé que la audiencia española recordaría a Pinochet y lo que un fiscal español hizo en ese caso, es importante utilizar la jurisdicción universal y utilizar los tribunales nacionales para tratar de lograr justicia para las víctimas. To try to achieve justice for the victims. Cuestionar a Israel, señor Albanese, es ser antisemita, como dicen allí, como dice el Estado hebreo. Cada vez que alguien critica o cuestiona la forma en la que está conduciendo y manejando esta guerra, aquí en España lo sabemos bien. Yeah, no, I mean, this is
This is so revolting because anti-Semitism does exist. Esto es tan repugnante porque el antisemitismo existe y estoy realmente preocupada porque el terreno político parece ser fértil para un retorno de las fuerzas de extrema derecha, que son los verdaderos antisemitas, y son islamófobas y racistas. Así que en lugar de hacer frente a esto, lo que Israel, el lobby pro-Israel y los entornos políticos que apoyan a Israel y la refugian de la crítica legítima por sus prácticas de derechos humanos sobre los palestinos y sus propios ciudadanos, acusan de ser antisemitas personas que están simplemente en favor de los derechos humanos y la justicia. They accuse of being anti-Semitic people who stand simply for human rights and justice. Esto es inaceptable porque también está haciendo que los anticuerpos naturales de la sociedad se resistan a este avance, a este retorno de las fuerzas de extrema derecha. La está haciendo cada vez más vulnerable. Pero confundir el antisemitismo con la mera protección de los derechos humanos, quiero decir, solo pido que los palestinos no sean masacrados, no sean oprimidos, no sean maltratados, no sean torturados. Esto es tan vil. This is so vile. And finally, para finalizar, señor Albanese, me gustaría preguntarle si cree que se puede hacer algo más para frenar a Israel. No sé, añadir alguna orden de arresto más, como las que ha dictado la Corte Penal Internacional. No sé, ¿qué más se puede hacer para frenar a Israel? Well, I think that there are so many things that must be done. I keep on saying that as it's happening in the US and in Canada. Creo que hay muchas cosas que deben hacerse. Sigo diciendo que como está ocurriendo en Estados Unidos y en Canadá, y también en Europa, es muy importante que las comunidades judías se movilicen, porque lo que Israel está haciendo, es decir, la apropiación de la tierra, porque en última instancia se trata de la tierra, es tan anacrónico como eso, la apropiación de la tierra en nombre de Dios. Es algo que constituye, en última instancia, una ofensa a cualquier religión. No puede hacerse en nombre del judaísmo. Happening to the Palestinians, this very fact of Israel claiming ownership over what Judaism is, this is something that needs to be rejected by European Jewish communities, and it's important that Jewish communities in Europe realize. Y por eso creo que, además de lo que les está ocurriendo a los palestinos, este mismo hecho de que Israel reclame la propiedad sobre lo que es el judaísmo es algo que debe ser rechazado por las comunidades judías. Y es importante que las comunidades judías de Europa se den cuenta de en qué se ha convertido Israel. Comprendo su amor, su apego a Israel, pero no pueden hacer la vista gorda ante la matanza de 40.000 personas, entre ellas casi 20.000 niños. Esta es la realidad. Y si piensan en cuántos niños se han quedado sin padres, son casi 20.000. ¿Y cuántos heridos? ¿Cuántas personas quedarán mutiladas? ¿Y cuántas personas se quedarán huérfanas de una tierra de nuevo porque Gaza es inhabitable en este momento? No se puede hacer la vista gorda ante eso. Esto es un genocidio. Señor Albanese, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar a continuación de inmigración y de la Italia de Meloni, que está intentando imponer esas políticas de extranjería, sus políticas de extranjería al resto de Europa, al menos influir en ellas. Y Amnistía Internacional acaba de alertar de graves abusos que se cometen allí en Italia. Por eso tenemos en línea a Carlos Escaño, que es responsable de inmigración en Amnistía. Hola Carlos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un saludo. Digo que rascando un poquito habéis obtenido y habéis evidenciado información bastante clarividente sobre las políticas migratorias en Italia y los abusos que se cometen en esas políticas, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente. Estamos denunciando que el abuso de la detención relacionada con la migración en condiciones punitivas priva a las personas de libertad y de dignidad. Y resumiendo, hay más aspectos, pero resumiendo en 4 puntos, señalamos que en primer lugar cuando hablamos de personas que llegan a Italia, que buscan asilo, mejores condiciones, mejores oportunidades para sí mismas y su familia, que deben de beneficiarse, como cualquier otra persona,
de una presunción legal de la libertad, lo que significa que el disfrute de la libertad personal debe seguir siendo su condición por defecto. Y que incluso que las personas que llegan de forma irregular o que carecen de estatus migratorio para permanecer en el país, nunca deben de ser tratadas como delincuentes o como amenazas a la seguridad pública, porque no estamos hablando de un contexto de la comisión de un delito. Y en relación con la práctica de la detención, hay que recordar que su derecho a la libertad solo puede restringirse en circunstancias muy específicas, de lo más excepcionales, para determinados grupos de población y otros no en ningún caso, que deben de estar claramente prescritas en la ley, que debe de respetar el derecho internacional de los derechos humanos, que tiene que estar estrictamente justificado para un fin legítimo y con medidas que sean necesarias, proporcionadas y no discriminatorias. Y en todo caso, si se priva de libertad a una persona, siempre debe ser tratada con humanidad y con respeto a su dignidad, ¿no? Todos estos elementos, lo que estamos viendo en Italia ahora mismo, no se están dando. Claro, pero Carlos, no es que se estén dando esos elementos, es que vosotros lo recordáis, ¿no? Desde 2023 se viene ampliando los instrumentos, tanto legales como materiales, para ampliar y expandir esas detenciones, ¿no? Sí, efectivamente, en 2023 el gobierno italiano ha adoptado medidas destinadas a ampliar el uso de la detención relacionada con la migración, planes para construir nuevos centros de detención, ampliación hasta 18 meses el tiempo máximo para la detención de una persona con fines de repatriación y la aplicación de una serie de procedimientos fronterizos a personas procedentes de países que consideran como seguros, sobre lo que también tenemos nuestra opinión contraria, lo que se traduce en una detención automática de personas sobre la base de su nacionalidad, algo que es una práctica contraria al derecho internacional, porque en todo caso, cuando a una persona se le va a detener, se le va a privar de libertad, se debe de hacer una evaluación de su caso de manera individualizada y no simplemente por el hecho de que vienes de tal país, pues entonces te puedo detener y meterte en un centro por defecto. Y luego otro punto aparte son las condiciones en las que se encuentran. A eso iba, ¿no? Porque vosotros, bueno, Amnistía Internacional ha entrado en al menos 2 centros, ¿no?, de detención donde están estas personas. ¿Qué os habéis encontrado ahí? Sí, bueno, antes quería resaltar que antes de hablar de las condiciones, que se está abusando de la detención y que lo que dicen mecanismos internacionales de derechos humanos, el Consejo de Europa, de la ONU, es que hay que implementar medidas no privativas de la libertad, o sea, un sistema efectivo de alternativas a la detención y que esta debe ser la última opción que se pueda considerar porque es una limitación muy grande. Cualquier persona que nos escuche lo puede entender, que te metan en un centro, que te encierren, es una privación muy grande de tus derechos, ¿no? Luego, a la hora de aplicar estas medidas, hay que tener en cuenta que, bueno, que los centros están metiendo a personas racializadas que nunca deberían de haber sido detenidas, personas con graves problemas de salud mental, personas que buscan asilo debido a su orientación sexual o al activismo político, personas que tienen responsabilidad de cuidado, que huyen de la violencia de género o de la explotación laboral. En ninguno de estos casos se debería de detener a estas personas y que estas órdenes de detención, que son innecesarias, tienen un impacto brutal sobre la vida, la salud y las familias. Condiciones con las que nos encontramos. Pues en primer lugar, las condiciones deben de garantizar que las condiciones en los centros de detención respetan la dignidad humana. Y esto implica que se proporcione un alojamiento adecuado, seguro, oportunidades para estar en contacto con el mundo exterior, de aprovechar el tiempo.
pero ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Pues que las condiciones en muchos aspectos son peores que la cárcel, donde están personas que han cometido un delito, que se les niega un mínimo de autonomía, que están en habitaciones donde las camas están hechas de piedra con una capa de foam encima, los baños sin puertas, sin la posibilidad de tener un móvil, un smartphone que te permite estar en contacto, que incluso dentro de esos centros de detención, para desplazarse de un lugar a otro, tienen que ir custodiados por policía. Entonces, bueno, o sea, un trato que es incluso peor que el de una cárcel. Y estamos hablando de estos centros que están en Italia, Carlos, pero el gran proyecto de Meloni es llevar estos centros a países extracomunitarios, ¿no? Como Albania, por ejemplo. Ellos ya tienen firmado un acuerdo para hacerlo. Sí, ese acuerdo también fue motivo de preocupación por parte de Amnistía desde que tuvimos conocimiento de ello, y todo esto está dentro de esta línea, esta estrategia de externalización que implica serias preocupaciones sobre cumplimiento de los estándares de derechos humanos, ¿no? Entonces nos estamos encontrando en que ya en Italia se están violando los derechos humanos, y estas políticas de externalización pues también implican serias preocupaciones. Claro, es que el riesgo es normalizar, ¿no?, estas prácticas, Carlos. En fin, al final se normalizan y mira, nos lo contaba hace bien poco nuestro compañero, nuestro corresponsal Joan Solés, cómo al final hay también una parte de deshumanización que hace que muchos de estos migrantes, a pesar de las condiciones en las que están, ya no sean noticia. Esto es una reflexión que te lanzo, ¿eh? Sí, no, y te agradezco la reflexión porque ahí has dado en la clave. Esa deshumanización que se están lanzando desde determinados políticos, de determinados medios de comunicación, al final también nos está deshumanizando a nosotros mismos y nos está permitiendo que aceptemos o que normalicemos el que se traten a personas, a seres humanos como nosotros, sin los derechos que se deben de garantizar para todas las personas. Y todo esto conecta con algo que viene de lejos y que lo vamos viendo en todas partes cada vez más. Yo suelo conectar con la crisis económica, por ejemplo, que también azotó a España en 2008 por ahí, donde se produjo una serie de políticas de recortes en el acceso a derechos básicos para la ciudadanía, y que tiene unos responsables y que tiene unos intereses que beneficia a determinados grupos privilegiados, y lo que hacen ante una ciudadanía que dice, bueno, pero ante lo que me está pasando, que mis condiciones de vida están empeorando, ¿esto por qué es? Entonces hay algunos que dicen, bueno, la culpa, chivo expiatorio, es esta parte de la población, precisamente señalan a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad y les culpan a ellos de los problemas de la ciudadanía, cuando está más que demostrado que el fenómeno, que las migraciones repercuten un beneficio sobre las poblaciones y sobre los países receptores en muchísimos aspectos, ¿no? Y que las migraciones son necesarias. Luego, otro capítulo aparte es cuáles son los motivos que lleva a una persona que se vea obligada a tener que abandonar su país, asumir rutas migratorias muy peligrosas y muy duras, y luego cuando llegan al país de destino, al lugar donde quieren llegar, cuando llegan a Europa, el trato que le estamos dando, que es absolutamente inaceptable, cuando muchas veces tenemos una responsabilidad directa con las causas por el desplazamiento que obliga a personas a abandonar a sus familias y sus seres queridos en sus países de origen. Desde luego. Carlos, de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Un saludo. Mundo Express.
Bueno, y el problema es que salir de esos centros de detención en Italia no siempre garantizan una vida mejor. Las fuerzas de seguridad de ese país han desmantelado estos días una red de explotación laboral que utilizaba migrantes para fabricar productos de Armani y de Dior, productos homologados, no imitaciones, pero sin prácticamente coste de mano de obra. Roma, John Solés. Buenas tardes. Productos de lujo de las empresas Dior o Armani, entre otras, vendidos al precio de hasta 2.600 euros, con un coste de producción en realidad de entre 56 y 93 euros, con uso y abuso de trabajadores subcontratados, muchos de ellos de origen chino sin permiso laboral, que percibían 2 o 3 euros por hora de trabajo. Así consta en la documentación del Tribunal de Milán, que de momento ha sometido la red de talleres de Armani en Italia bajo administración judicial durante un año. La Fiscalía de la región lombarda tiene abiertas 3 líneas de investigación coordinadas por el magistrado Paolo Estorari, quien ha enviado patrullas del Núcleo de Investigación Laboral del Cuerpo de Carabineros a inspeccionar todos los talleres de confección que trabajan para Dior o para Armani. Claro que muchas veces las cosas no están mejor aquí en España. Esta semana hemos conocido el caso de un centro de acogida de menores migrantes en Canarias lleno de cucarachas, con mobiliario destrozado y baños nauseabundos. La Red Española de Ayuda al Refugiado ha anunciado una denuncia al gobierno canario por las condiciones en las que viven los niños que van a parar a ese centro. Información desde Las Palmas de Javi Rodríguez. Unas condiciones que el propio gobierno ha calificado como insuficientes para poder garantizar los derechos de estos niños. La mayor crisis humanitaria y de migrantes que ha habido en la historia de España. No encontramos espacios, no encontramos profesionales, no estamos dando la mejor atención posible a estos menores. Es Francis Candil, el viceconsejero responsable de la acogida. La red presentará una querella por la inacción de las instituciones ante estas condiciones lamentables del centro que acoge a casi 40 niños de los casi 6.000 que hay en Canarias. Más cosas. Este viernes hemos tenido elecciones presidenciales en Irán, la segunda vuelta, sin demasiado entusiasmo entre los electores porque todo parece más que hecho para que el régimen encuentre sustituto a Ibrahim Raisi, que murió, como sabéis, en el accidente de su helicóptero. Sonsoles Martín ha preguntado a las iraníes que viven en España qué esperan de esta votación. No hay elecciones en Irán. Este es un teatro, este es un show que montan para decir que hay democracia. Escuchamos a Fariba, presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos. El presidente ya está elegido. Con carteles, un grupo muy reducido de mujeres sin ningún tipo de violencia preguntan por segunda vez a los iraníes que llegaban a la embajada si iban a votar y por qué, aún sabiendo la realidad. En esta segunda vuelta de las elecciones se disputan la presidencia el reformista Masoud Pezeshkian y el ultraconservador Saed Khalili. Ambos candidatos han pasado el filtro del líder supremo Ali Khamenei, quien lleva en el poder 35 años. Rechazó a más de 70 personas, entre ellas 4 mujeres, para elegir a los que más se acercaban a su círculo. La respuesta de la embajada a la protesta fue de llamar a la policía. Todos han venido aquí a pedir nuestros carpetas de identidad, los DNI o pasaporte, lo que sea, para ficharnos. Irán lleva años viviendo en una dictadura religiosa donde las mujeres han sido relegadas a un segundo plano. Imposición del velo, estar al servicio del hombre y represalias que van desde la cárcel hasta anular el carnet de identidad o cuenta bancaria como si no existiesen como persona. Yo la última vez que entré me dijeron que ponte un pañuelo, es un poder, dije que no voy a poner. Ese es un símbolo de humillación a las mujeres. Nos explica Fariba que el cambio se tiene que producir desde dentro, que es muy lento, pero cada vez son más las personas que se atreven a elevar la voz en Irán. Las encuestas colocan al reformista por delante. De ganar Pezeshkian ha mandado el mensaje de acercamiento a Occidente y críticas al velo. Si ganara el ultraconservador, seguiría la misma línea que el fallecido presidente Raisi. En cualquier caso, las mujeres iraníes conocen la farsa de las elecciones y muchas de ellas no están dispuestas a aceptar un resultado amañado. Y miramos ahora a Cuba, en un momento delicado, muy delicado, en el que el gobierno ha aplicado la llamada economía de guerra ante la mala evolución de las cuentas de la isla y a pesar de las grandísimas necesidades que sufre su población. Victoria García. El gobierno de Cuba, con la aplicación de lo que llaman economía en tiempos de guerra, planean llevar a cabo mayores controles tanto en el mercado estatal como en el privado. Para ello, aplicarán una política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos. Este término de economía de guerra suele usarse para situaciones extremas y en Cuba entra en vigor en un momento en que la inflación supera el 30%, la contracción de la economía el 2% y la depreciación de la moneda cubana en relación al dólar y al euro es del 50% en el mercado negro. Ángel Marcelo Rodríguez es economista cubano. Se realice una política de control de precios atendiendo las necesidades de los territorios. Y digo atendiendo las necesidades de los territorios porque
el gobierno cubano lo que considera es que a través de ellos, a través de esa limitación, interrumpirá el proceso inflacionario, cuestión que evidentemente no va a lograr. El régimen de La Habana aprobó en el año 2021 la creación de micro, pequeñas, medianas empresas llamadas MIPYMES. Ahora culpan a los dueños de esos negocios por los elevados precios en el país, que lleva 8 meses con carencias básicas en las cartillas de racionamiento y cortes continuos en el suministro eléctrico. Y vamos a terminar con una recomendación cinematográfica, con Lucrecia Pérez como protagonista. Su asesinato despertó por primera vez la conciencia social en España contra el racismo, en un momento, a principios de los 90, en el que empezaban a llegar a nuestro país muchos inmigrantes en busca de un futuro mejor. Lucrecia fue asesinada. La asesinaron en las ruinas de una discoteca en Madrid en la que vivía junto a sus compatriotas dominicanos, y ahora un trabajo cinematográfico recuerda aquel asesinato. Informa Pepa Blanes. En él indagan no solo en el asesinato de esta mujer dominicana que trabajaba en las casas de la familia de Aravaca, como muchas mujeres de su país en los 90, sino también en el racismo sistémico de un país que en la transición no había eliminado esos grupos neonazis y neofascistas. ¿Y de dónde viene España en este momento? Obviamente el pasado del franquismo y nazismo, hay que decirlo, en España había grupos neonazis en esta época. La imagen de un país moderno y democrático que España proyectaba al mundo con las Olimpiadas y la Expo se veía empañada por este movimiento inquietante que conecta, dice el autor, directamente con la actualidad, los grupos extremistas, el racismo y la violencia, pero también con una sociedad en contra de ese racismo. Pues lo dejamos aquí por esta semana y casi por esta temporada, porque nos queda, como os avanzaba antes, el último punto de fuga del curso. Y va a ser un programa muy especial que nos va a llevar a Medellín, a la ciudad colombiana que fue cuna del narco y que también sufrió la violencia del conflicto armado a finales del siglo XX, pero que ha sabido reinventarse a través del arte, de la música, de la moda, de la gastronomía. Os proponemos descubrir esta sorprendente transformación desde allí. Lo haremos el próximo sábado. Hasta entonces, os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en Twitter y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escuchar y para compartirlos con quien queráis, porque sois parte fundamental del mundo que también importa. Gracias a todos, nos escuchamos desde Colombia. Hasta entonces.